buenos días a todos y todas los que nos acompañan en esta transmisión en vivo desde nuestras redes sociales del Implan Torreón. Hoy vamos a hablar de un tema que involucra a todos y que es importante conocer porque lo vivimos cotidianamente y afecta también o beneficia nuestro diario convivir, nuestro diario transitar y la forma en cómo nos movemos. Hoy vamos a hablar del tema de lo que es movilidad urbana sustentable. Y para abordar este tema nos acompaña dos personalidades con amplia experiencia en lo que es la movilidad urbana y sobre todo en los temas que tienen que ver con urbanismo. Hoy nos acompaña el arquitecto Guillermo Sandoval, especialista en urbanismo y movilidad. Gracias, Guillermo, por aceptar esta invitación. También nos acompaña Vladimir Castañeda. Él es activista de la movilidad urbana sustentable, un buen amigo del Implan y que hoy también nos acompaña. Vladimir, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es, ¿qué es la movilidad urbana sustentable? Bueno, la movilidad urbana sustentable es aquella que se logra al diario transitar para satisfacer las necesidades que tiene una ciudad, en cuanto a los desplazamientos del día a día. Y sobre todo, que estos desplazamientos se lleven a cabo de una forma en la que no se comprometan las inversiones futuras de los municipios, sino que satisfagan la manera en que nos desplazamos de una forma en la que no se comprometan los recursos futuros, pero que sí se dé sobre todo el éxito que se busca obtener a través de los desplazamientos. Es decir, aplicando el concepto de sustentabilidad, que desde los aspectos económico, social y ambiental se logre que cada uno de nosotros, que cada uno de los ciudadanos que estamos en Torreón y también en la zona metropolitana de La Laguna, lo hagamos de una manera eficiente, eficaz y sobre todo de una forma amigable con el medio ambiente. Es decir, si planteamos que la movilidad urbana sustentable es aquella que involucra los desplazamientos del día a día, tenemos que en La Laguna se hacen más de 2.500.000 desplazamientos diarios. Es decir, la gente de Lerdo, de Güemes, de Torreón se desplaza de una forma ya sea por vehículo, por transporte, por bici, caminando, pero tenemos que en conjunto son más de 2,5 millones de desplazamientos. Esto, ¿cómo afecta a nuestra ciudad? Esto, ¿cómo se puede ver reflejado? Por una parte. Y también estudios han reflejado que la movilidad representa del 40% de los gases de efecto invernadero que se generan en una ciudad, la movilidad tiene el 24%. Es decir, la forma en cómo nos desplazamos, claro, con vehículos automotores, nos dice que el 24% se genera en una ciudad. El 24% de los gases de efectos invernaderos los generan los automóviles, sobre el 40% que tiene de gases de efecto invernadero en una ciudad. Esto, pues bueno, repercute mucho, sobre todo en lo que es el cambio climático y todo lo que conlleva en una ciudad. Y si sabemos que también, por ejemplo, el tráfico ocasiona que, por ejemplo, en México, 3.3 millones de horas hombre son invertidas en los desplazamientos. ¿Cómo implica esto en nuestra economía? ¿Cómo podemos hacerlo que sea bajar estos tiempos de recorrido, bajar estos grandes movimientos para que representen una mejor competitividad, para que representen una mayor inversión en la ciudad y que también nos dé sobre todo eso que queremos, que sea una ciudad y una zona metropolitana competitiva. Pero bueno, empezando con el primer tema, ¿cómo afecta la expansión urbana en la movilidad? ¿Cómo afecta la expansión urbana en la forma en la que nos desplazamos? Y para esto me gustaría que el arquitecto Guillermo Sandoval nos ayudara a responder este tema.
¿cómo afecta nuestra movilidad? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, volviendo al tema de la movilidad y la expansión urbana, me gustaría comentar que tenemos un modelo de ciudad dispersa. Entonces, realmente la movilidad nunca ha sido sustentable y difícilmente va a ser sustentable en el sentido de que cada vez la ciudad o la mancha urbana crece, se expande con muy poca densidad urbana. O sea, realmente, si nos fijamos, la ciudad está construida a un nivel, en algunas partes 2 niveles, pero realmente no hay una densidad realmente grande. Entonces, la gente se tiene que desplazar de un lado a otro de la ciudad, porque no encuentran en su lugar de residencia, no encuentran también las fuentes de trabajo, ni las fuentes de abasto, ni de educación, entretenimiento. Entonces, por ese lado, el mismo modelo de la ciudad condiciona que la movilidad sea muy difícil, que se tenga que dar a muy alto costo, que se tenga que dar con un despilfarro de recursos en horas hombre, en productividad, en recursos económicos, y la gente destina mucho de su ingreso a desplazarse, ya sea en el transporte público o en el transporte individual. La otra también es la forma de la ciudad. O sea, no tenemos una ciudad con un modelo lineal, sino con un modelo más bien radial, como de abanico. Entonces eso implica que hay muchas áreas a cubrir para poder desplazarse. Aunque haya líneas de transporte, nunca van a cubrir de una manera razonable toda la extensión de la ciudad. Entonces siempre habrá la necesidad por parte de la gente, y en la medida de sus posibilidades, de adquirir un vehículo para desplazarse. O sea, es más sencillo probablemente que la gente que tenga un trabajo fijo, que trabaje en empresas, en industrias, y que tenga que hacer un desplazamiento en la mañana o en la tarde de un solo lugar a un solo lugar, sea más fácil que utilice el transporte público, pero el resto de las personas pues va a tener que desplazarse de otra manera. La otra es que por la misma densidad, la poca densidad y la gran área que cubre la ciudad, también es complicado utilizar la bicicleta. O sea, las calles no son amigables con el ciclista, pero mucho menos con el peatón. Entonces no es productivo también desplazarse en bicicleta. Y cuando lo hacen, y vemos ejemplos todos los días, gente que viene de los ejidos, que van por la carretera a San Pedro ahí con gran riesgo para su salud entre los vehículos, pues también es complicado. O sea, toma mucho tiempo y es poco amigable para los ciclistas, para los peatones. Entonces, creo que de entrada el problema de la movilidad pasa por la cuestión de que el modelo de ciudad es un modelo disperso. Obviamente, para terminar, las tendencias actuales es tratar de buscar la densidad y la compactación de la ciudad. Yo creo que en nuestro caso, en el área metropolitana, lo que vamos a tratar de buscar es una serie de centralidades en donde ciertas áreas tengan un poquito más de densidad de construcción y pueda haber un poquito más de oportunidad de ubicar servicios y satisfactores para que haya ciertas concentraciones. Pero de todos modos va a seguir siendo un modelo no sustentable. Creo que a largo plazo difícilmente vamos a resolver ese problema. Gracias, Leo. Y efectivamente es cierto lo que nos dices. La mancha urbana se ha expandido 7 veces más de 1980 a la fecha. Entonces, la ciudad se sigue extendiendo y sigue aumentando. Además, la causa de muertes es el quinto lugar de la causa de muertes son los accidentes, y los accidentes involucrados con ciclistas. Y, por ejemplo, tenemos estadísticas que en 2010 4.8
por ciento por cada 1000 habitantes son atropellamientos a peatones, y en el 2012 aumentamos, ahora 5.4 atropellamientos a peatones por cada 1000 habitantes se han aumentado en Torreón. Entonces, mucho habla de también la forma en la que nos estamos expandiendo y de la forma en la que nuestra movilidad se complica al momento de tener que transitar hacia lugares dispersos, distantes y discontinuos. Como bien lo decía Memo, Vladimir, la calle nos puede ayudar. La calle es un espacio que se puede aprovechar para dar algún proyecto que nos dé una respuesta, por lo menos a corto, mediano o a largo plazo, de una movilidad urbana sustentable. Buenos días a todos. La calle es como un libro. ¿Sí? La calle la vamos a tratar de leerla, y la mejor forma de leerla pues es caminando. Actualmente aquí en la comarca lagunera tenemos calles y espacios públicos que pues sí dejan mucho que desear en cuanto a movilidad. Hablamos de banquetas obstruidas, hablamos de espacios ocupados, espacios que son exclusivos para los peatones, ocupados por automóviles, son obstruidos, o incluso hay construcciones que van por encima del límite, y hay ahí un espacio en el cual se puede actuar. Afortunadamente aquí en Torreón tenemos gente que camina en las calles, tenemos gente que pedalea, y que cada vez son más las personas que vemos pedaleando en las calles, pero tenemos este problema que nos falta un poquito de tolerancia y de convivencia entre todos los actores de la movilidad. Cuando nos subimos al vehículo, cambiamos completamente, nos volvemos un poquito más agresivos en cuanto a la forma en que tratamos a las demás personas. Es una tarea de todos, una tarea como sociedad, no solamente por parte del gobierno, para poder llevar a cabo una sana convivencia entre todos los sectores de la movilidad, y esto enfocado precisamente en la movilidad urbana sustentable. Cuando caminamos tenemos un poquito más de visión acerca de las cosas que están sucediendo en nuestros barrios, en nuestras colonias, no solamente enfocándonos en el centro. Podemos incluso tener pláticas amenas mientras nosotros nos trasladamos a algunos lugares. Lo mismo pasa con la bicicleta, y lo mismo pasa en el transporte público, y es muy diferente a cómo nos va cuando nos subimos a un automóvil y vamos conduciendo de una forma, pues en ocasiones hasta agresiva, con el compañero de al lado. No lo vemos como un compañero, no lo vemos como un actor de la movilidad también, sino lo vemos como un rival. Entonces hay mucho espacio donde podemos actuar, donde como sociedad tenemos que mejorar, y pues las calles están abiertas a leerse, dependiendo de las necesidades de cada actor de la movilidad. Si bien es cierto que dentro de los peatones hay grupos vulnerables, como son las personas de la tercera edad, y sobre todo también las personas con discapacidad. Entonces ellos son las personas que nos pueden apoyar aún más para hacer mejores calles y mejores espacios públicos para todos. Así es, y la calle es ese eje troncal que nos une entre automovilistas, entre personas que van en transporte público, ciclistas y peatones. Básicamente es el lugar que compartimos todos, pero también debe ser el lugar donde nos respetemos todos. Si no, pues no vamos a llegar a tener grandes resultados en nuestra movilidad, y vamos a seguir teniendo este problema diario que es el congestionamiento, la contaminación por las múltiples vehículos, porque después optan subir a un vehículo en lugar de
de optar por un transporte si este fuera más eficiente y continuo. Entonces, la calle puede ser una respuesta a la movilidad sustentable. En la laguna, el 49% de la movilidad es en vehículo, es en automóvil particular. El 30% se hace en transporte público. Solamente un 19% camina y un 2% opta por usar la bicicleta. En comparación con León, que el 71% de la movilidad se realiza en el transporte público, el 22% se realiza en un automóvil y el 5% se camina y el 2% lo hace en bicicleta. Caso similar tiene Puebla, que el 47% de la población realiza sus desplazamientos a través del transporte público, el 34% camina más a comparación de con León, y el 13% usa sus vehículos y solamente un 2% lo realiza a través de la bici. ¿Por qué se ha logrado tener estos resultados en Puebla y en León? Para que la gente decida, o los ciudadanos tomemos el transporte público en primer lugar y después se decida hacer sus recorridos en bicicleta o caminando. ¿Qué diseño urbano ha favorecido estos esquemas en León y en Puebla que no ha sido de la misma forma en la laguna? Platícanos qué parte del urbanismo de León y de Puebla sí se está ejecutando, sí se está llevando a cabo, que a lo mejor falte aplicar más en la laguna. Bueno, mira, volvemos al esquema, al modelo de ciudad. O sea, esos ejemplos en Puebla, León, yo te diría San Luis y diría inclusive Saltillo, Durango y demás. Son ciudades antiguas, son cascos de ciudades antiguas que tienen, pues no sé, 300, 400 años. En ese entonces obviamente no había vehículos de motor, sino eran carruajes, eran caballos, inclusive aquí el factor de la topografía afecta. La mayoría de estas ciudades se han construido sobre topografía muchas veces intrincada. Nosotros estamos, la metrópoli de la laguna está construida sobre lo que era una laguna o lo que eran varias lagunas, entonces nos encontramos un terreno totalmente plano, no hay accidentes topográficos. No hay accidentes topográficos que en un momento dado te obliguen a tomar ciertos senderos y que la traza urbana vaya siguiendo esos senderos, ya sea bordeando una loma o bordeando un arroyo, etcétera, o la misma topografía sinuosa de la ciudad. Aquí te das cuenta que empezamos a dibujar en una hoja plana, lisa, y realmente eso fue lo que hicieron. Hablando del ingeniero Federico Wolf en los inicios, cuando trazó el primer fraccionamiento de la ciudad, pues realmente lo único que hizo se alineó contra un accidente que no era topográfico, sino era que un accidente derivado de la mano del hombre, que era una vía férrea. Y sobre esa base se alineó, y del otro lado se alineó con un canal de riego que también era una construcción humana. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a lidiar con la topografía, la traza de la ciudad. Siempre tenemos un terreno totalmente plano y limpio, libre de cualquier situación. Entonces, lo que muchas veces fue el orgullo de la ciudad fue eso, también trazada que estaba, en el sentido de que se ha ido construyendo más una retícula. Y dicen por ahí que por un accidente o un error del ingeniero Wolf, inicialmente las calles fueron muy anchas, más anchas de lo normal, tanto así que hasta la fecha todavía soportan el tráfico vehicular, ¿no? Caso contrario a lo que ha sucedido con muchas ciudades antiguas, ¿no? Los mismos cascos de las ciudades te obligan a mandar al vehículo automotor fuera de ellos. No hay mucho espacio para circular ni para estacionarse. Entonces,
Bueno, en ese caso esas ciudades son más caminables, las distancias son más cortas. Otro problema que tenemos, sobre todo en el centro de ciudades, de nuestra ciudad de Torreón, es que se ha quedado vacío y los centros de estas ciudades son centros vivos. Ahí todavía se concentra la mayor parte de las actividades principales de la ciudad, sobre todo las turísticas, y esas actividades turísticas dan para mantener actividades culturales, actividades recreativas, etcétera, ¿no? Y para mantener el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Entonces, todo es un conjunto de condiciones para que esas ciudades sean peatonales en el momento dado. Nosotros no tenemos esa situación. Nosotros durante muchos años hemos sido muy orgullosos de poder desplazarnos en el coche y poder desplazarnos distancias muy grandes en muy corto tiempo, ¿no? O sea, eso es una ventaja desde el punto de vista del desplazamiento de la movilidad. Pero cuesta, ¿no? Esos recursos económicos, es contaminación, es una serie de situaciones. Entonces, la tendencia actual del urbanismo es tratar de volver las ciudades más compactas y más caminables, etc. Nuestra ciudad no es así, la traza urbana no es así, las condiciones muy especiales de nuestra ciudad no son así, son diferentes. Tenemos que encontrar la manera de compaginar las cuestiones positivas que tenemos con las cuestiones negativas que se generan. ¿Sí? Probablemente nuestro modelo nunca va a ser un modelo como ciudad antigua, donde ves mucha gente caminando en la calle, ¿no? Sobre todo porque se ha ido expandiendo, que es un fenómeno natural de todas las ciudades prácticamente del mundo, ¿no? Los centros históricos cada vez se empiezan a despoblar y se va poblando toda la periferia. Pero en muchas de las ciudades que tú mencionas, en México y en otros lados, la parte turística, la parte cultural ha ido sustituyendo a la parte económica en los centros históricos. Entonces siguen teniendo vida, lo que no sucedió con nosotros. Entonces, de alguna manera, hay una serie de condiciones para que se analice la movilidad desde otros aspectos. Estoy totalmente de acuerdo de que las tendencias es compactación, peatonalización, medio ambiente y demás, pero no podemos negar que tenemos una traza y unas condiciones de ciudad muy especiales, con un crecimiento muy explosivo. Hace 50 años, pues prácticamente el centro histórico de la ciudad era la ciudad completa. O sea, aquí teníamos todo y todavía lo podemos ver: los bancos, los cines, los teatros, los edificios de oficina, la vivienda, todo estaba en el centro. Hasta cierto punto era peatonal, y aún así yo vivía en el centro cuando era chico y vivía sobre la Leona Vicario, y para ir al centro, o sea, ahorita decimos pues estás en el centro, ¿no? Pero realmente yo me acuerdo que para ir al centro tomaba un carrito, ¿no? Que llamaban los carritos, los ruleteros, ¿no? Aunque fueran 8 manzanas, pero ya 8 manzanas era mucho. O sea, nunca hemos sido una ciudad muy acostumbrada a caminar, y ahí entra otro factor, el clima, ¿no? O sea, el asoleamiento es tremendo. Entonces, inclusive cuando había actividad en el centro durante la tarde, mediodía de la tarde, bajaba mucho la actividad de la gente, de las personas. Tú lo veías porque no había sombras. Entonces, es una serie de factores que nos hacen una ciudad y una metrópoli muy especial. Entonces, los temas de movilidad que en otras ciudades se resuelven de una manera, creo que aquí se deben resolver de otra. Y aquí sí entra, la misma Jane Jacobs lo dijo en algunos de sus escritos, ¿no? O sea, la calle no necesariamente hay que quitar los vehículos, tiene que entrar todo, el peatón, el vehículo, la bicicleta, todo, ¿no? Y darle a cada quien su espacio. O sea, no se trata de que el automovilista ande cazando peatones, ¿no? Pero tampoco se trata de que el peatón restrinja la movilidad vehicular. O sea, debe haber espacio para todo el mundo, pero tenemos que encontrarla dentro de la perspectiva de que nosotros vivimos en una situación muy especial. No hay muy pocas ciudades, creo que en el país, que tengan las mismas características que tenemos nosotros, y de ahí tenemos que partir. Así es, como bien nos decía, Torreón pues es privilegiada por tener unos anchos de vialidades muy diferentes, sobre todo en el centro histórico,
muy diferentes a otras ciudades como tan lejos como Saltillo, que está aquí muy cerca, Parras, y más como León y Puebla, los casos que comentábamos. Somos privilegiados en tener estas vialidades que, claro, aumentan o te invitan a recorrerlas en automóvil por los grandes espacios que tienes. Y otro aspecto también son las banquetas. Las banquetas son muy diferentes a las que hay en estas otras ciudades más coloniales o antiguas. También la banqueta es un espacio con grandes dimensiones que puede ser muy... Y no se trata de multar por multar, se trata de hacer conciencia a todas las personas para que convivamos, y de eso se trata, convivamos en esta gran ciudad, sobre todo respetando los derechos de cada persona. Tenemos automóviles no solo estacionados en las banquetas, tenemos automóviles estacionados sobre los pasos cebra, estacionados sobre las rampas para personas con discapacidad, y pues se trata de hacer conciencia. Tanto los grupos activistas de ciclistas urbanos como los grupos activistas peatonales que ya han entrado muy fuerte aquí en la ciudad de Torreón han estado haciendo una lucha muy favorable en cuanto a los derechos que tienen las personas al caminar por la ciudad de Torreón. Otro de los municipios aquí en la zona metropolitana que ya lo está implementando también y ha estado aplicando el reglamento es el municipio de Gómez Palacio. Pero tenemos sus contrastes, como lo es el municipio de Matamoros, que no ha homologado el reglamento, que si bien es cierto homologó las multas, pero no el reglamento, y vemos aún muchas personas que, aunque es una situación diferente, Matamoros es una ciudad un poquito más pequeña, pues tenemos todavía ese tipo de situaciones en esa ciudad. Caso contrario, en Lerdo tenemos un poquito de más convivencia entre todos los sectores de la movilidad, tenemos un poquito más de tolerancia, pero volvemos a lo que comenta el arquitecto. Lerdo es una situación diferente por cómo se construyó, son calles más angostas, calles más caminables, hay más árboles, entonces te invitan a una convivencia un poquito más amena. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está platicando ya con los grupos activistas de la movilidad, se está platicando con el Departamento de Tránsito, se está platicando con la Dirección de Movilidad Urbana y también haciendo la invitación a todos los representantes, tanto a los alcaldes de la zona metropolitana, para que se homologue este reglamento y todos podamos convivir pues positivamente en esta zona metropolitana, sobre todo aquí en Torreón. Claro, pues la normatividad es una parte, si no es todo, sí es una parte importante para ayudarnos a ir construyendo la ciudad, y sobre todo la ciudad conforme la queremos, conforme a lo que es cada una, porque cada una tiene sus particularidades. No podemos construir una ciudad de Torreón como si fuera León o como si fuera Puebla, y hay que adaptarla a nuestras propias fortalezas y nuestras propias debilidades para irla construyendo a como debe ser una ciudad de Torreón, y claro, sin dejar a un lado las nuevas tendencias o las nuevas formas de movilidad que incluyan a todos. Y si tuviéramos que mencionar a lo mejor dos proyectos importantes para tener una movilidad urbana sustentable en Torreón y en la Laguna, ¿cuáles serían? ¿No? ¿Cuáles serían esos dos proyectos que detonaran esta parte en Torreón con estas características específicas y con estas particularidades que tenemos? Bueno, como proyectos que pudieran tener un impacto en la ciudad y metropolitana, bueno, obviamente el Metrobús es un proyecto muy importante que está inscrito en lo que se conoce como desarrollo orientado al transporte. Ahora, el hecho de tener un proyecto de Metrobús no se limita a nada más tener una línea de autobuses, sino que realmente el concepto general es que esa línea de autobuses te vaya generando desarrollo urbano. O sea, de entrada, este tipo de movilidad del transporte público no tiene paradas cada esquina, sino que tiene parada cada 300 metros o 400 metros. Entonces, eso te obliga a tener estaciones
cada 300 o 400 metros. Y de alguna manera esas estaciones te van empezando a generar desarrollo alrededor, ya sea porque se ubican comercios, porque la gente se va a concentrar ahí, porque se puede inclusive concentrar ciertas zonas de vivienda, etcétera. O sea, la teoría es que esas mismas estaciones te permitan generar desarrollo urbano alrededor y densidad urbana, densidad de población alrededor. Ese es de alguna manera el concepto del desarrollo orientado al transporte, ¿verdad? El hecho de que te pueda generar desarrollo. Ahora, la conexión entre esas estaciones pues ya también te obliga de alguna manera a mejorar esa realidad, a probablemente hacerla más caminable, hacerla más peatonal, meter carriles para bicicletas, o sea, te genera una serie de proyectos que van enriqueciendo la solución. No nada más es el autobús, sino es una serie de otros elementos. Ahora, en esas mismas estaciones, en esos mismos lugares, de alguna manera te sirven para cambiar movilidad, modo de transporte. O sea, tú puedes llegar caminando, te bajas de otra ruta y te subes al metrobús, puedes llegar en bicicleta, debería de tener algunas facilidades para dejar tu bicicleta y subirte al metrobús, puedes llegar en automóvil inclusive, o sea, si nos vamos un poquito más idealistas, ¿no? Pues puedes llegar en automóvil, dejas tu automóvil y te vas y recorres otros kilómetros para llegar a otros lados, ¿no? O sea, si el metrobús te va a dar una serie de facilidades, inclusive viajar con aire acondicionado y una serie de cosas, bueno, pues a lo mejor empieza a dejar el automóvil para subirte al autobús, ¿no? Pero son esa serie de condiciones que reúne el concepto, ¿no? No nada más es el autobús, sino que te dé facilidades para probablemente utilizar otros medios de transporte hacia la línea del metrobús o desde la línea del metrobús a otros lugares, ¿no? Eso es todo el concepto general. Ahora, el problema que tenemos, volvemos a lo mismo, o sea, tenemos un desarrollo muy extendido en forma de abanico. Obviamente, pues el trazo inicial del metrobús es toda una revolución, ¿no? Porque pues, es lógico, ¿no? Pero pues aún te queda lejos pues, la mayor parte de la ciudad, ¿no? O sea, ¿cómo vas a llegar ahí? ¿Sí? ¿Cómo te vas a trasladar de ahí a otros lugares, ¿no? Probablemente la solución del metrobús ahorita, en la que se esté dando, y si se complementa con Gómez Palacio y Lerdo, pues va a ser un medio de transporte para la gente que se moviliza entre las ciudades, que serían los principales beneficiarios, ¿no? O sea, de alguna manera la gente que vive en Matamoros trabaja en Torreón, la gente que vive en Lerdo, que vive en Gómez Palacio, la gente que vive en Torreón y trabaja en Gómez o en Lerdo, en Matamoros, será la más beneficiada porque se va a mover con esa mayor distancia, con mayor comodidad, ¿no? Pero aún queda por resolver la movilidad en el resto de la ciudad. O sea, el Metrobús es una solución probablemente metropolitana muy buena, ¿no? Pero seguimos teniendo el problema de la movilidad en el resto de la ciudad. Yo sí creo que el transporte público debe ser muy eficiente, debe ser muy cómodo. Se me ocurre, por ejemplo, que cuando va uno de vacaciones a otros lugares, sobre todo lugares turísticos y demás, pues se le antoja uno mucho subirse al transporte público. O sea, voy a tomar un taxi o algo, pues si te subes al transporte público, son muy cómodos, son muy cuidados, pero probablemente la gente en esos lugares está muy orientada a satisfacer al turista, entonces pues te dan todas las comodidades. Yo realmente no me animo a subir el transporte público aquí, ¿no? En primer lugar porque como hace muchos años que no lo uso, pues me pierdo, ¿no? Una vez me perdí, me subí y terminé ya por los eventos mexicanos, ¿no? Porque ya me desacostumbré, ¿no? Pero realmente el transporte público debería invitar a la gente a subirse. Entonces debería ser muy accesible desde el lugar donde estás, debería ser muy cómodo, muy seguro, o sea, reunir una serie de condiciones, ¿no? Habría que, yo creo que aportar mucho presupuesto a ese tipo de cosas. A veces nada más resuelven, vamos a poner una línea de transporte y ya, y vamos a mover gente, pero ¿en qué condiciones se va a mover esa gente, ¿no? O sea, de alguna manera hay que buscar que
el transporte público cada vez sume gente que normalmente no lo utiliza, pero pues debe ser muy accesible, muy agradable, muy atractivo para usarlo. Creo que el transporte público es de inicio una parte muy importante a trabajar si queremos pues tratar de tender a una movilidad sustentable, sobre todo para los grandes volúmenes de gente que se desplaza diariamente a su trabajo, ¿verdad? O a satisfacer necesidades de abasto, de entretenimiento y demás, a las grandes masas de gente, ¿no?, que van de una ciudad a otra. Y bueno, nos queda el reto de lo demás, ¿no? Entonces, el Metrobús es un buen avance, es un primer paso que nos puede ayudar a hacer una movilidad urbana sustentable en la laguna. Metropolitana, sí. Vladimir. Entonces, para tener una verdadera movilidad urbana sustentable en la laguna y en Torreón, ¿cuál sería ese proyecto desde tu punto de vista? ¿Cuál sería ese proyecto que nos acercara más a esa movilidad urbana sustentable? Bueno, como lo comenta el arquitecto, el proyecto más grande ahorita para Torreón y para la zona metropolitana es el Metrobús, pero están pendientes no solamente el transporte entre las ciudades, está pendiente el transporte, como lo comenta, para llegar a ese sitio donde va a estar el Metrobús. Entonces, sí es necesario promover los derechos de los peatones, con calles amplias, cómodas para caminar, pero también un sistema de ciclovías que ya también se está estableciendo para lo del Metrobús, que nos permitan todavía llegar a ese movimiento. El Metrobús va a traer muchos beneficios en cuanto a movilidad, en cuanto a combatir las 3C, que es contaminación, congestión y catástrofes. Nos va a traer muchos beneficios a los habitantes de la comarca lagunera, y pues sobre todo si se hace un plan estratégico para que las gentes no requieran venir todas hacia el centro, como lo hicieron en la ciudad de Curitiba con el Metrobús. El Metrobús te lleva hacia los lugares donde están todas las oficinas del gobierno establecidas en ciertos lugares, pero no era necesario ir al centro como actualmente es necesario venir a hacer el pago de los servicios, hacer algún trámite. Entonces, el Metrobús va a generar un cambio, no solamente en el aspecto de movilidad, sino en el aspecto social. Tratar de generar ese tipo de densidades un poquito más grandes en todos los centros aledaños, precisamente al núcleo de la ciudad. Para mí el tema del Metrobús es tratar de compaginar a todos los sectores de la movilidad, que si bien es cierto estaría muy bien, como lo ves en otras ciudades, tratar de establecer un transporte multimodal en donde tú puedas llevar tu bicicleta al Metrobús, la subes al Metrobús, te bajas y ahora sí tomas en bicicleta a tu centro de trabajo, así como lo hay en otras ciudades. Sería muy bueno que investigáramos todos acerca de la movilidad del Metrobús en la ciudad de Curitiba, que fue donde inició este proyecto, y cómo se desarrolla la sociedad en torno al Metrobús. Ahí se está respetando el carril, y esa es una tarea de todos. El carril del Metrobús se respeta, las líneas alimentadoras del Metrobús también están respetando sus lineamientos. Entonces, todo está en base a la movilidad sustentable. Es la ciudad más sustentable de América Latina, la ciudad de Curitiba. Entonces vamos a tratar de pegarle a eso, ¿no? Vamos a tratar de establecer también un reglamento donde las ciudades no se vayan expandiendo. Y ahora tenemos mucha congestión de gente en la parte norte y en la parte oriente de nuestra ciudad, pero como lo comenta el arquitecto, el centro se está quedando solo. Entonces, tratar de reactivar al centro, tratar de traer a la gente a hacer el centro un poquito más denso, tratar de promover las construcciones de edificios departamentales para que esto sea un poquito más, pues más fructífero para todos, para que no batalles a llegar a tu centro de trabajo en el centro, para que no batalles en ir a hacer un pago,
para que no batalles simplemente en salir a divertirte, que todo lo tengas concentrado en un núcleo. Entonces hay varias vertientes, como es el reglamento para el urbanismo, el proyecto como lo es el del Metrobús, el sistema de ciclovías, pero también las banquetas amplias para caminar. Muy bien, Vladimir. Y pues, el Metrobús es un proyecto troncal para la zona metropolitana de La Laguna, que bueno, es un primer paso para esta movilidad urbana sustentable. Y junto con este proyecto Metrobús, en México los sistemas de financiamiento hacia la movilidad son suficientes o todavía estamos un poco rezagados en ese tema. Hay una nueva ley general de asentamientos humanos en la que se prioriza o se le da una parte importante al tema de la movilidad urbana, sobre todo de las ciudades. Incentiva ya la parte del transporte masivo, incentiva la parte de una movilidad incluyente, donde se respeten las diferentes figuras de la movilidad. También en el Estado tenemos un reglamento, una ley de movilidad sustentable y un reglamento. Creo que en materia legislativa vamos avanzando, pero en materia del financiamiento, ¿qué propuestas podríamos tener que nos obliguen o que nos ayuden a seguir adelante en los programas de movilidad sustentable? Bueno, miren, el tema de financiamiento pues sí es delicado, sobre todo pues vivimos una realidad un poquito complicada. No hay dinero, no hay recursos, y para este tipo de proyectos creo que es muy poco lo que se puede atraer de recursos. Creo yo, se me ocurre que esto pasaría por el hecho de ligar el tema del financiamiento de la movilidad con otros temas, o sea, la movilidad con el medio ambiente, la movilidad con el turismo, la movilidad con lo cultural, la movilidad con el rescate del patrimonio en centros históricos, o sea, pensando en que probablemente haya recursos de instituciones nacionales o extranjeras que podrían aportar pues no sé, recursos económicos o recursos en cuanto a técnicos o de conocimiento y demás para poder avanzar en el tema de la movilidad. O sea, para la movilidad como tal, o para la movilidad relacionada, como te digo, con aspectos de medio ambiente, de centros históricos, de rescate y demás, ¿no? Probablemente habría que conjuntar esos esfuerzos en este tipo de cosas. Sí, así es. Y bueno, a lo mejor, pues, si se hay algunos impuestos como predial o a lo mejor los mismos parquímetros, podrían ayudarnos a destinar una pequeña parte o un porcentaje que se destina a proyectos de movilidad, pues creo que avanzaríamos de una manera más rápida. Y para ir concluyendo, Vladimir, entonces, ¿qué le falta a Torreón? O en este primer momento, ¿qué consideras que queda pendiente en La Laguna en cuanto a una movilidad urbana sustentable? Creo que lo que le falta es estar todos en la misma sintonía, que es a lo que se requiere. No se requiere que los automovilistas piensen que tienen menos derechos, tienen los mismos derechos a desplazarse, pero sí requerimos que todos convivamos en cuanto a la movilidad, que respetemos los derechos de cada quien. Si bien es cierto, los peatones están en la cima de la pirámide de la movilidad, son los más vulnerables en este aspecto, pero sí nos falta hacer un análisis y tener un poquito de tolerancia con todos los sectores, tanto con las personas que se desplazan en el transporte público, tener tolerancia con las personas que van en bicicleta, con las que caminan, con las personas con discapacidad, también con los transportes de carga pesada, ser tolerantes, hacer conciencia, empezar por nosotros mismos. Simplemente en el momento que estacionamos el coche afuera de
de un local, de un restaurante, tratar de no ocupar un espacio que no esté destinado. Podemos empezar por ahí. La otra es tratar de cambiar de mentalidad. ¿Cómo podemos hacer para desarrollar la movilidad en nosotros, movilidad urbana sustentable? ¿Qué es esto? Tratar de no perjudicar tanto ambientalmente, económicamente y socialmente a los demás. Tratar de movernos más en el camión ahorita, tratar de movernos caminando, tratar de movernos en bicicleta. Afortunadamente en el centro de Torreón podemos llegar en bicicleta y se recomienda movernos desde 1 kilómetro hasta 8 kilómetros para poder desplazarnos en bicicleta sin hacer tanto tiempo, sin invertirle tanto esfuerzo, y también caminando, tratar de cambiarnos ese switch para ir a la tiendita de la esquina o al centro, a la tienda de conveniencia. Siempre vamos en carro porque ya nos estamos acostumbrando a esto. Entonces, cambiarnos ese switch, podemos caminar de 0 a 1 kilómetro sin ningún problema, en bicicleta de 1 a 8 kilómetros sin ningún problema, en transporte público hasta los 20 kilómetros sin ningún problema, sin afectar tampoco nuestro tiempo, y hacer un poquito de conciencia. Tratar de compartir el auto es una invitación que hacemos. Tratar de, con el vecino, si su trabajo le queda hacia el mismo lugar hacia donde nosotros vamos, pues nos lo llevamos al vecino y a lo mejor al siguiente ya le toca a él que nos lleve a nosotros, pero sí establecer esta convivencia que se está perdiendo, y sobre todo tener menos congestión, menos contaminación, que es un tema que no se ha tocado, pero Torreón va a la alza en cuanto a los índices de contaminación, y lo estamos viendo ya ahorita en la mancha urbana. Ya tenemos una capa muy densa de contaminación. Entonces esto nos va a apoyar, el apoyar a la movilidad urbana sustentable, a reducir la contaminación, a reducir las enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, todo lo que corresponde a asmas. Entonces eso es un tema que nos compete a todos. Entonces es un tema de convivencia y un tema de conciencia. Gracias, Vladimir. Y luego, para ir concluyendo, ¿qué más faltaría en la laguna para una movilidad urbana sustentable? Bueno, mira, a mí me gusta pensar a veces a gran escala macro, o a veces a microescala, ¿no? Las banquetas son un desastre en nuestras ciudades. Son un riesgo para la gente caminarlas. Así como decía Vladimir que pues cada propietario debe estar encargado de su partecita de banqueta, también pues cada propietario la personaliza o la construye como quiere, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en 100 metros te encuentras una carrera de obstáculos, subes, bajas, escaleras, vitropiso, tierra, o sea, te encuentras de todo caminando en la ciudad, ¿no? Entonces, empezando por ahí, o sea, si quieres que la gente camine, pues debes tener una superficie plana para caminar. La otra, o sea, es una costumbre del lagunero, lo he visto muchas veces. Vas a pintar la fachada de tu casa, o compras una casa, o la vas a remodelar, y lo primero que va para afuera son los árboles que están enfrente, ¿no? Para que no tapen la fachada y para que la gente vea que estoy arreglando mi casa. O sea, tumbamos árboles constantemente. Creo que por ahí son dos situaciones, o sea, una banqueta plana totalmente y muchos árboles en la calle, o sea, eso es básico. Eso necesita ser urbanista para solucionar ese tipo, ¿no? Es sentido común. O sea, yo quiero caminar a la sombra, ¿sí? Durante el día. Si tú me invitas a caminar 4 cuadras en el pleno verano, todos los conocemos, ¿no? Pues digo, no, gracias. O sea, necesito árboles. Yo hice una crítica hace unos días en otro foro respecto al proyecto de la Avenida Morelos. Está bien, qué bueno que se hizo peatonal, ¿no? Pero ¿dónde están los árboles? Sí, y me refiero, no sé, hay postecitos cada 3 metros que no me gustan mucho, pero pues me gustaría más bien ver árboles cada 3 metros. O sea, es muy sencillo, es sentido común. O sea, ¿quieres que la gente camine durante el día en la calle? Ponle sombras. O
O sea, tenemos muchas especies que son muy adaptables al desierto, que requieren mínima agua, pero hay que ponerlas. Ahora los recursos en la jardinería y toda la cuestión de arquitectura y paisaje te permiten, pues ya traerte un árbol totalmente desarrollado y plantarlo, un árbol con follaje y con 10 metros de altura. O sea, la técnica ya te da para eso, palmeras, árboles, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay que poner árboles. Yo empezaría con una sugerencia, ¿no? Aquí y ya lo comenté otra vez, ¿no? Todavía hay tiempo, vamos a hacer agujeros aquí en el Paseo Morelos y vamos a plantar árboles, muchos árboles, exageradamente de árboles. Creo que por ahí tenemos que empezar a cambiar el chip, ¿no? O sea, en cosas que son lógicas. O sea, las banquetas caminables en todo sentido, que no sean un riesgo para transitar, que estén arboladas. O sea, en ese tipo de acciones, a lo mejor llevadas a cabo en una cuadra, en 2 cuadras, en 3 cuadras, podemos empezar a cambiar las cosas. Sí, pero hay que hacerlas, ¿no? A lo mejor no es mucha inversión, pero habría que hacerlas. A lo mejor convencer a una serie de vecinos en el frente de una manzana: vamos a hacer esto, vamos a aportar recursos y vamos a poner una banqueta decente y vamos a meter árboles. ¿Sí? A lo mejor son soluciones que te dan mucho y a lo mejor la gente va a decir: ah, mira lo que hicieron ellos, me gustaría que hiciéramos nosotros lo mismo. Entonces empezamos a cambiar las cosas. O sea, creo que debe ser por los dos lados, ¿ve? Tener la visión macro de las cosas a nivel metropolitano, pero tener la visión micro, ¿no? A nivel de lo que sucede afuera de tu casa. Gracias, Guillermo. Pues bueno, la movilidad urbana sustentable es un tema que se ve en el INPLAN, en el cual estamos trabajando cotidianamente. Actualmente estamos desarrollando un plan de movilidad no motorizada, es decir, con este plan buscamos integrar en la movilidad a los actores como es la bicicleta, el ciclista y al peatón, en base a un proyecto que ya está, como es el Metrobús. Entonces estamos trabajando en ello y también tenemos un eje en nuestro plan estratégico metropolitano que está enfocado hacia la movilidad. En base a eso se irán desprendiendo más actividades del plan e iremos trabajando en más cosas. Por lo pronto, claro, estamos muy bien asesorados con nuestros amigos Guillermo Sandoval y Vladimir Castañeda, a los cuales les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana a platicar sobre este tema que es la movilidad urbana sustentable. Fue algo muy rápido, así como una síntesis de todo, porque abarca mucho más, pero bueno, ya lo estamos viendo, lo estamos trabajando y lo compartimos para que también ustedes puedan ver todo lo que se hace desde el INPLAN. Pues bueno, agradecerles que nos hayan seguido y nos vemos en el próximo espacio. Muchas gracias.